creo que las fortalezas que ha tenido Fundesa como institución han sido cabalmente muchas de las áreas que no se pueden trabajar porque es un interés directo de las gremiales. Creo que esa capacidad de propuesta y esa capacidad de fijar de alguna manera un norte, Fundesa lo ha hecho bien. A mediados de los años 80 vivíamos procesos políticos muy importantes. La primera, Guatemala retornaba a la vida constitucional y a la vida democrática. Pero por el otro lado, vivíamos también épocas complicadas porque el conflicto armado continuaba, un conflicto armado muy prolongado. En unos países que no tenían democracia, que no tenían certeza jurídica y que no había más que negociar que con los señores militares, pues cómo poder generar un programa de desarrollo en esas circunstancias era verdaderamente imposible. Que Guatemala internacionalmente estaba saliendo, digamos, de la época de guerras, guerrilla, y la imagen del país estaba en mal estado. Entonces, y el sector privado venía también preocupado por esa situación. Empezábamos a hablar con un grupo. Algunos eran miembros de la asociación de amigos, otros eran puros colegas en el sector privado, de que teníamos que crear una institución que tuviera la capacidad de ganar la confianza nacional e internacional. Un grupo de guatemaltecos con el propósito de poder crear una plataforma intelectual para discutir sobre temas del desarrollo de Guatemala, de cuál era el futuro que se veía para Guatemala, de cuál era el aporte de los empresarios para ese largo plazo, deciden crear Fundesa, la Fundación para el Desarrollo. Las gremiales que estaban establecidas en el sector privado tenían una función de protección de sus derechos y de sus leyes y de sus empresas, y que no había un grupo que no fuera de protección, sino que fuera más bien de generación de ideas y promoción de oportunidades de desarrollo. Y ahí es donde surge la idea de Fundesa. La directiva, como le digo, era don Carlos Páez, Charlie, le decían, era el presidente. Estaba Mario Natucios, Mario Triay, Bobby García, Juan Luis Bosch y Domingo Moreira. La idea de crear Fundesa era para mejorar la imagen del país en general y la imagen del sector privado. Y uno de los lemas o una de las metas que nos propusimos era decir la verdad. Gozamos de la credibilidad cuando Fundesa decía algo de que era la verdad. Empezamos en la zona 4, había un donante que nos dio una oficinita, empezamos a trabajar para cambiar la imagen de Guatemala en el extranjero, y yo precisamente hacía las bases de datos porque realmente no habían datos, no había cómo defendernos en el extranjero, y pues después se dio la oportunidad de ser directora ejecutiva. Yo era bastante joven, tenía tal vez en aquella época 25 años. Fundesa marcó realmente un hito en Guatemala. Considero que influyó muchísimo en el sistema democrático. Luego pues vinieron las elecciones y nos dimos cuenta que ya había cambiado la situación, ¿verdad? Vivir en democracia era diferente. Y fuimos reclutando gente en el camino. Realmente nos apasionaba hacer cosas por Guatemala. Creamos Jóvenes por Guatemala, y que hoy Jóvenes por Guatemala pues son los líderes actuales, ¿verdad? Guatemala estaba en un momento en que su imagen en el exterior estaba muy mal, y había que recobrar y resanar esa imagen. El primer esfuerzo se hace visitando los países afuera, particularmente Estados Unidos, y entonces lo que pretendemos es conocer nuestro propio país y encontrar, medir, evaluar y en consecuencia hacer público dentro de las entidades que piensan sobre Guatemala
y actúa sobre Guatemala, que nos vean en la realidad que nosotros tenemos, no en la realidad que pintan. Llegué como directora ejecutiva y efectivamente llegué al cambio. El presidente era Carmelo Torreviarte. Después de los acuerdos comerciales que se firmaron, ya no tenía ningún sentido esa visión para la fundación. Entonces es importante renovarse y creo yo que esa era la visión precisamente de Sergio Páez y de los directores, dar una visión de largo plazo para Guatemala a través de una fundación que no se dedicara a ver temas coyunturales, ni politiqueros, ni sectoriales, ¿verdad? Porque al final era una visión país. Era una tragedia terrible, porque el grupo que iba a asumir la presidencia y la dirección de Fundesa se va y hay un fatal accidente donde mueren 4 personas. Sergio Páez, Quique Novela, Rodrigo Toriello y Rodrigo Andrade. Carmelo hizo un gran trabajo porque con todas las dificultades que hubo, no permitió que la entidad sucumbiera, porque estuvo de presidente 14 años. Asumí la presidencia y me quedé yo de presidente, de gerente, bien difícil. Pero gracias a Dios tenía unos vicepresidentes más una directiva muy buena y los vicepresidentes eran Danilo Sicabiza y Álvaro Castillo y ellos fueron un gran apoyo para que juntos pudiéramos salir adelante. Y me llegaron a pedir que por favor me uniera como fiduciaria a Fundesa y me dijeron efectivamente que iba a ser la primera mujer que iba a entrar a la junta directiva de Fundesa. Se platicó un poco de cuál sería mi rol dentro de la junta directiva y dentro de Fundesa y de ahí salió la idea de que no buscábamos necesariamente crecer mucho en grupo de asociados, sino más bien convertirnos en un tanque de pensamiento, en convertir Fundesa en un centro de pensamiento para las mejores ideas de cómo sacar adelante a Guatemala. De varios directores, ¿verdad?, que se acercaron conmigo y me contaron del interés de crear el CIDES. Logramos establecer formalmente las actividades, el inicio de actividades y la formación del equipo para incidir en lo que el nombre de la institución dice, ¿verdad? Una fundación para el desarrollo de Guatemala. ¿Cómo logramos que ese proceso complejo que consiste el desarrollo efectivamente se apuntale con una participación más proactiva de Fundesa en la discusión de las políticas públicas nacionales? De don Edgar Heinemann a la presidencia de Fundesa hace una especie de un antes y un después y realmente cuando él llega empieza a generarse una unión dentro del sector empresarial sumamente interesante y ahí dentro de los que entramos pues llego yo. Con Edgar lo que hablamos mucho es que teníamos que salpicar un poco lo que estaba sucediendo en Fundesa y por eso es que empezamos a generar algunos programas en donde ya no solo era de empresarios para empresarios, sino que realmente poder llamar al liderazgo nacional que no fuera solo empresarios, sino que también líderes sociales, ¿no? Fundesa es de las primeras instituciones de este tipo que comienza a involucrar a mujeres en sus consejos. Y llegué con todo el deseo de poder aportar mi conocimiento, mi experiencia y mi trabajo en proyectos estructurales para el desarrollo del país. Y Fundesa ha traído a la mesa los temas torales de los que tenemos que conversar. Nosotros hemos sido los promotores de estas discusiones importantes que además las estamos empujando. No solo es de traer el proyecto técnico y traerlo a la mesa, sino además empujarlo y seguir trabajando por él. Fundesa, por medio también de lo que genera ENADE, nosotros siempre tratamos de que en ENADE, por ejemplo, no fueran solo los empresarios del país. Queríamos a los empresarios, obviamente, pero además de eso queríamos que fuera liderazgo nacional. Sector político, social, o sea, de educación, analistas, etcétera. O sea, mientras más liderazgo, no solo empresarial, pero también obviamente, pero mientras más liderazgo nacional hubiera en ENADE, mejor para el evento.
y con la intención de que no fuera solo el evento, como ya estábamos comentando antes, ¿verdad? Sino que darle el seguimiento a las propuestas o a la propuesta central. Mejoremos Guate es un proyecto estructural nuevamente, ¿verdad? De los que hacemos en Fundesa y eso nos ayuda realmente a tener una hoja de ruta muy clara de cuáles son los proyectos en los que tenemos que trabajar. En 2015 regresé a Fundesa casi que naturalmente y la sorpresa fue que requerían que asumiera la presidencia. Yo le diría que nuestro trabajo en la junta directiva que yo participé, de desarrollar una estrategia, trabajamos la estrategia claramente por qué Fundesa tenía que estar en competitividad, qué necesitaba Guatemala, cuáles eran las brechas más grandes que tenía Guatemala con los otros países de Centroamérica y nos propusimos para el 2030 ser el país más competitivo de la región. Cuando empieza la pandemia y empieza a ver que hay cierres de diferentes, pues que las ciudades, que los países se cierran, y hubo una demanda más fuerte de los productos cercanos a países como Estados Unidos, y es cuando en el 2021 se forma Guatemala No Se Detiene. Originalmente era aprovechar las oportunidades que se estaban dando en Estados Unidos del nearshoring para traer inversión a Guatemala y generar 2.5 millones de empleos en los próximos 10 años. Desarrollar los ejes de trabajo, los otros 5 ejes de trabajo, hicieron posible que Guatemala No Se Detiene se haya vuelto esa institución multisectorial de casi 34 instituciones que están respaldando una estrategia. No solo se volvió de manufactura, no solo se volvió de generación de empleo, también se volvió agrícola y de turismo. Todo liderado por el equipo de trabajo que está en Fundesa. En momentos de crisis y buscamos una meta común, es donde todos nos unimos atrás de esa meta, y eso fue lo que este proyecto pues logró aglutinar a muchos líderes en Guatemala. Muchas empresas y líderes empresariales estuvieran aportando y participando en el proyecto, no solo con recursos financieros, sino que con tiempo personal, que eso es muchas veces lo más valioso que trae este proyecto, tener esos grandes líderes sumando el esfuerzo. El resultado es trascender. El resultado de los 40 años, pues con mucha satisfacción puedo ver la Fundesa de hoy. Está en lo que tiene que estar, está al día y está promoviendo lo que el país necesita en este momento. Es importante reconocer cómo Fundesa a nivel internacional es una referencia como una fuente de información importante sobre datos tanto macroeconómicos como también sociales, así como poder generar propuestas que han logrado impactar en el desarrollo económico y social del país. Para los próximos 20 años, desde Fundesa veo una organización que logra trabajar más con alcaldes, con gobernadores, con representantes de otros sectores, para buscar acuerdos mínimos de país que permitan defender la institucionalidad democrática que tenemos, defender los principios republicanos bajo los cuales estamos constituidos como república, pero también lograr acuerdos para ir haciendo esa transformación económica y social que el país necesita en leyes importantes sobre el sistema de compras y contrataciones, servicio civil, temas de seguridad y justicia, así como también el cambio importante que se necesita en el capital humano hacia una formación técnica más relevante. Muchas veces creemos que en Guatemala no se pueden hacer las cosas bien. Imagínense hace 40 años, cuando un grupo de empresarios deciden hacer esta fundación, no tenían recursos, sino que solamente tenían sueños de cómo contribuir a tener un mejor país. Hoy, después de 40 años, esos sueños se han convertido en realidades. Muchas de las cosas buenas que existen en Guatemala son esos sueños que hace 40 años los miraban imposibles nuestros papás, las personas que nos han enseñado y dejado tanto durante este tiempo. Hoy podemos decir nosotros, las generaciones actuales, que son realidades. Hoy quiero agradecerles a ustedes los donantes el que estén confiando en nosotros. Los que estamos aquí en Fundesa, al igual que ustedes, podemos decir que más que ser industriales, que ser comerciantes, que ser agricultores o que ser financieros, somos guatemaltecos.
Y ese amor por Guatemala es el que nos hace día a día estar aquí viendo cómo contribuimos con Guatemala. Y si no fuera por ustedes, los que nos dan esa gasolina para poder contribuir con este país, no lo estaríamos haciendo. Muchas gracias.